A continuación, don Alfonso Aguiló Pastrana impartirá la lección inaugural. Voy a expresar una breve semblanza de don Alfonso. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Graduado en Alta Dirección de Empresas por el IESE, fue durante 11 años director del Colegio Tajamar. Actualmente es presidente de la Red Educativa Arenales, con 35 centros de enseñanza en España, Portugal, Alemania, Estados Unidos y otros países. Además, es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza y tenemos el honor de que sea el presidente del Instituto de Innovación Educativa de la Universidad Villanueva. Con 12 libros publicados y traducidos a diversos idiomas y más de 400 artículos, asesora a instituciones educativas en más de 40 países. Están solo unas líneas de su semblanza, porque si no, comería todo el tiempo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Un saludo muy particular a la rectora, a toda la mesa presidencial, autoridades académicas, profesores, personal de la universidad, invitados muy ilustres que veo aquí, que no voy a nombrar uno a uno para no olvidarme alguno, y a todos los aquí presentes. También veo al patronato de la Universidad Villanueva. Y bueno, cuando hablamos sobre esta lección magistral, que es un género al que no estoy muy acostumbrado, tengo que decir, pues hablamos de que el tema podía ser de la identidad y el sentido en las instituciones educativas. Voy a procurar dirigirme en general a todas las instituciones educativas. Tampoco quiero meterme al colmenero hablando de la universidad a gente que lleva toda la vida en ella. Aunque sí puedo decir, porque siempre me acuerdo, que yo conocí Villanueva en el año 77, o sea, 1977, por si acaso alguno está pensando. Y claro, yo viendo tanto rostro juvenil aquí, pues probablemente no haya tantos que hayan tenido esa oportunidad. O sea, que yo he seguido el recorrido de esta universidad desde hace mucho tiempo. Creo que sé, no el que más, pero bastante del servicio que ha prestado. Y tengo también una gran confianza y seguridad del servicio que va a prestar en el futuro, vamos, que presta ahora y que va a prestar. Y bueno, es una institución que ya tiene su tiempo, esto es muy importante. Y creo que lo importante en las instituciones educativas tiene que ver mucho con la identidad, con el propósito de lo que quería hablar hoy, ¿no? Porque es importante para todas las instituciones, es importante para las personas, es más importante todavía para las instituciones educativas y más importante todavía cuando están en tiempos de cambio. Cambio por muchas razones, también por el decreto que salió ayer, por muchas cuestiones que yo estoy convencido, por la experiencia que ya voy teniendo, porque ya tengo una edad, que muchas veces las legislaciones hostiles han sido las grandes oportunidades de transformación de las instituciones. Y estoy convencido de que así será. Y bueno, cuando hablo de la pregunta sobre la identidad, yo siempre he pensado que la pregunta sobre la identidad es la más importante que debe hacerse cualquier persona y también cualquier institución. Porque lo que hacemos, más o menos lo sabemos. Ahora, ¿por qué lo hacemos y para qué? Eso no es tan sencillo. No es tan sencillo de saber. Es una cuestión, la identidad, que en parte es recibida, en parte se construye. Y que está siempre sometida a cambio. Newman, que he visto que está ahí en el oratorio y es patrono de la universidad y ahora próximamente doctor de la Iglesia, decía que muchas veces hay que cambiar para continuar siendo uno mismo, porque la misión se mantiene, pero el escenario cambia y por tanto hay que cambiar. Y cambiar es muy importante, entiendo yo, para que la identidad esté siempre presente y siempre boyante. Y lo primero que pensaba hablar es que los profesores sabemos del profundo poder transformador de la educación. Yo creo que todos llevamos suficiente tiempo para saber cómo las personas se transforman gracias a la educación y todos vemos cada año cómo se llenan las aulas de chicos y chicas llenos de ilusiones que esperan de nosotros una ayuda para su propia transformación, porque nosotros formamos para transformar, no simplemente para acumular una serie de conocimientos, y son personas que esperan que les ayudemos a un despertar intelectual que les permita pensar por sí mismos, claro, pensar por sí mismos y pensar bien, porque también creo que es una de las cuestiones de nuestra cultura, es pensar que por decidir una cosa autónomamente estará bien decidida,
Y eso pues no siempre es así, o sea que hay que pensar por uno mismo, por supuesto, pero pensar con acierto, tomar con acierto las riendas de la vida. Y creo que son importantes las materias que impartís o que impartimos todos, por supuesto, pero es más decisivo, pienso yo, despertar el deseo de saber. Porque si las personas tienen deseo de aprender, cada vez tienen más canales de aprendizaje. Y nosotros, pues, acompañándoles y ayudándoles y enseñando y siendo una buena referencia, pues despertaremos ese deseo de saber, fortaleceremos y despertaremos sus hábitos intelectuales, les ayudaremos a configurar su carácter, que es una de las grandes misiones, a mi modo de ver, de la educación, y también les ayudaremos a buscar sentido. Y el sentido no se lo vamos a decir nosotros, porque lo tiene que descubrir cada uno, pero bueno, todos nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos, y no es una pregunta trivial, y la respuesta, según la respuesta y según la reflexión sobre este sentido, nuestra vida estará llena de plenitud de sentido o tendremos una fuerte percepción de vacío, de sinsentido, de vacío existencial. Y aquí entra en escena un concepto que yo llamaría inteligencia trascendente, del que se ha hablado mucho. A mí esto de la inteligencia me hace gracia porque hace ya un tiempo, pues, para hablar de las emociones, pues se acuñó el término de inteligencia emocional, porque la inteligencia, ya sabéis, decía Descartes que la inteligencia es el don mejor repartido, porque nadie se queja de lo que le ha tocado en el reparto, ¿no? Porque hay gente que presume de poca voluntad, de poca memoria, de lo que sea, pero de poca inteligencia yo no conozco ninguno. Por eso hay que poner siempre delante la palabra inteligencia, ¿no? Y José Antonio Marina, por ejemplo, habla mucho también de la inteligencia ejecutiva, porque como la voluntad es un concepto desprestigiado, pero en fin, le pones delante inteligencia ejecutiva y a todo el mundo le parece. A mí siempre me ha parecido evidente, porque una persona inteligente que no desarrolle su voluntad, desde luego para mí no es tan inteligente, o por lo menos yo entiendo que no lo es, ¿no? Y lo mismo sucede con esto. O sea, igual que una persona que, por ejemplo, no desarrolla su inteligencia lingüística, como se han conocido casos de niños educados en la selva, ¿no? No me refiero solo al libro de la selva, aunque también podría servir, pero cuando una persona no desarrolla su inteligencia lingüística, no sabe comunicarse. Igual que no aprende a andar erguido y a muchas otras cosas que se aprende viendo a los demás. Y claro, cuando una persona no desarrolla su inteligencia trascendente, su vida no tiene sentido, porque se queda al nivel de los animales, hace cosas, consume, produce, se reproduce normalmente y se muere finalmente, ¿no? Pero que lo que es tener sentido en su vida, pues eso queda fuera porque no se ha desarrollado su inteligencia trascendente. Y yo pienso que es una de las grandes misiones de la universidad, porque si la universidad no trabaja en esto, ¿quién lo va a hacer? Me pregunto. ¿Y en qué sentido digo trascendente? Pues yo diría que es como lo contrario de lo intrascendente, ¿no? Lo que no se queda en la superficie, lo que no se queda en lo trivial, lo que es plantearse el porqué y el para qué, el sentido de la vida. Ortega y Gasset decía que para ser protagonistas de la propia vida, pues era importante elevarse por encima, y elevarse por encima para ser espectador también de la propia vida y ver un poco cómo se desarrolla. No simplemente, decía, como el águila que se eleva para ver dónde está la presa y capturarla, sino no solamente para tener más visión, sino es para tener más sentido. Y vernos desde fuera es una cosa útil y bueno, pues es algo que yo creo que es lo que más nos humaniza, porque yo entiendo que no somos simplemente un animal un poco más desarrollado que otros, ¿no? Sino que hay algo diferente y en eso una de las cuestiones más importantes tiene que ver con la trascendencia. Y aunque todas las preguntas sobre las ciencias humanas estuvieran ya resueltas, las preguntas sobre el sentido de la vida siempre estarán por responder en toda persona. Porque además no es que la vocación personal, el sentido de la vida, o como cada uno lo quiera llamar, no es algo que está escrito y que tenemos que descifrar, sino es algo que se construye cada día, porque es un diálogo con el sentido nuestro de la vida. Y si efectivamente tomamos distancia, por ejemplo, si no toma distancia sobre su estado emocional, pues podrá detectar emociones tóxicas que le están invadiendo, ¿no? Que pueden ser de resentimiento, de envidia, de rencor, de lo que sea, para no quedar atrapado por esas emociones. Y lo mismo puede pasar, yo diría, con las creencias, con las opiniones.
Hay personas que tienen opiniones y creencias que son imposibles, que les cuesta mucho distanciarse de ellas y examinarlas con sentido crítico. Y por eso son personas fanáticas o fundamentalistas, porque no son capaces de aplicar un sentido crítico a sus propias opiniones. Y creo que cuando una persona no es capaz de tener sentido crítico sobre sus opiniones, nunca las modifica, nunca aprende. Lo contrario de lo que tiene que suceder en la universidad. Y por eso, pues, es un gran antídoto contra el fundamentalismo, pues esa capacidad de tomar distancia, ser capaces de valorar nuestras ideas, de valorar su fragilidad o su grandeza. Las dos cosas nos puede faltar. Detectar nuestras fijaciones. Todos tenemos prejuicios bastantes. El que piensa que no los tiene probablemente es el que más tiene. Las manías, hay que procurar, en vez de tener cada vez más manías, que es lo habitual, por tener cada vez alguna menos. Y tener esa capacidad de hacernos preguntas, capacidad de asombro, de esa inteligencia trascendente que se manifiesta en la capacidad de maravillarnos por las cosas, de descubrir matices, de no pensar que ya lo sabemos todo, de no perder esa frescura que tiene que dar siempre el que está en la universidad, ¿no? Descubrir también lo que nos une. Yo creo que el análisis cada vez más frecuente es que vivimos en un mundo que se polariza a marchas aceleradas, ¿no? Y bueno, yo no sé quién tiene la culpa, no sé si es cuestión de buscar culpables o más bien de buscar soluciones, ¿no? Pero hay que conseguir descubrir lo que nos une, y también creo que es una misión importante de la universidad. La universidad se tiene que producir un diálogo y un debate y un respeto que haga que la gente que sale de la universidad, que ahora es casi la mayoría de la población, pues realmente tenga otro modo de abordar el diálogo que se produce en el espacio público. Y pienso también que la felicidad que las personas, que todas necesitamos, no viene de estar muy preparado, ¿no? O muy capaz, aunque evidentemente es muy importante, porque los resultados académicos, todo lo que se diga sobre ellos es poco, ¿no? Pero la felicidad viene más bien de tener un corazón enamorado, y no solo por amor entre personas, sino un corazón lleno de proyectos, de ilusiones, en los que evidentemente siempre están los otros, porque si no se vive para los demás y no se tiene sentido de servicio, es imposible encontrar sentido a la vida. Y todas las propuestas del individualismo enseguida se demuestran como muy pobres y como carentes de capacidad de encontrar sentido a las personas. Y por eso creo que es tan importante fomentar la generosidad no obligada, la generosidad que sale del corazón, que tiene que producirse en las aulas, entre los alumnos, entre los profesores, entre los alumnos y los profesores, por supuesto, con todas las personas. Y bueno, yo pienso que cuando en un lugar, en una comunidad humana, me da igual que sea una universidad o lo que sea, pero bueno, en este caso, pues es una institución donde cada uno procura cumplir con esmero su trabajo, con celo por servir con deferencia a los demás. Pues todo eso es una gran riqueza para ese colectivo humano, que todos consideran muy provechosa su vida porque sienten que sirven a una misión necesaria, cada uno con su aportación, por modesta que pueda parecer, pero es una aportación que requiere de todo su esfuerzo, de toda su habilidad. Y eso es lo que forma una comunidad humana que realmente hace que cada uno venga cada día con ganas a trabajar, que venga cada día con ganas a clase. Y que, bueno, pues creo que esto es muy importante, ese sentido, ese amor al trabajo bien hecho, que hace que se respire una gratitud general, ¿no? Que es cuando todos perciben que su trabajo es un asunto de interés general. Y bueno, yo creo que cuando las personas hacemos por cada día descubrir ese sentido de nuestro trabajo, ese sentido de servicio, disfrutan, las personas que lo descubren disfrutan de la vida con plenitud. Y quienes hacen lo mínimo, lo obligado, pues son personas que sufren en su trabajo y que sufren porque tienen que volver a trabajar al día siguiente. Y esto es lo que, bueno, yo siempre digo que trabajar por un sueldo es una cosa realmente muy pobre. Evidentemente hay que cobrar un sueldo, no voy a decir otra cosa, pero que uno tiene que trabajar por causas más altas y tiene que lograr contribuir a la comunidad humana que forme, pues llene de ilusión y de sentido a todas las personas que allí están, ¿no? Y bueno, pues hablo sobre todo esto como telón de fondo de nuestro trabajo en la educación. Sabemos que la educación no puede ser solo instrucción y conocimientos y competencias y cualificación técnica, porque un docente tiene que plantear siempre las grandes preguntas de la vida
y se puede hacer en todas las asignaturas, se puede hacer desde cualquier tarea que uno haga en la universidad, en cualquier trato con las personas, porque hay que preocuparse de la formación del carácter y de que se genere una convivencia amistosa entre los alumnos, entre los profesores y los alumnos, hacia el exterior del mundo, porque la universidad siempre tiene que estar abierta. Bueno, yo pienso que la educación pues es como un esfuerzo de síntesis que hace cada generación para transmitir la cultura a la siguiente generación. Y ese esfuerzo pues es muy importante para que cada generación pueda avanzar a raíz de donde ha llegado la anterior. Y por fuerza esa síntesis tiene que ser muy plural, afortunadamente, y gracias a eso se mantiene la pluralidad de pensamiento y de ideas y de opiniones. Pero ese legado, cuando hay una pluralidad bien gestionada, pues las buenas experiencias ganan terreno a las peores y el sistema va mejorando de modo natural si hay ese espíritu de aprender unos de otros. Y creo que debemos ser todos como muy amantes de la pluralidad. Y por eso creo que la conversación que se establece en las aulas, en los claustros, siempre tiene que ser un ejemplo de cómo queremos que sea la sociedad. Si impulsamos dinámicas para compartir experiencias, generar culturas de colaboración, eso ayuda mucho a que mejore el conjunto. Que exista una cultura de colaboración que nos haga convivir mejor. Yo siempre hago broma, y creo que estoy en lo cierto. Ahora se está muriendo gente con 90 años que cuando nació la esperanza de vida no llegaba a 40 años. Ahora nos dicen que la esperanza de vida está en los 80 años, pero a mí no me extrañaría que la gente que está en nuestras aulas, o muchos de los aquí presentes, viva 120 años. Entonces yo digo, si no preparamos a la gente para la convivencia, en fin, lo va a pasar mal. Porque antes la gente se moría muy joven y no le daba tiempo a sufrir mucho, pero realmente si las virtudes de la convivencia y de la colaboración y de la buena conversación y del respeto son muy importantes. Y por eso me parece a mí que nos importa cómo le vayan los exámenes, nos importa a la enseñanza universitaria, nos puede importar PISA, nos puede importar las notas de acceso a la universidad, pero aquí nos importan los resultados académicos, pero nos importa más cómo les irá en la vida y cómo les preparamos. Y esto pues no está en los currículums, ni falta que hace, porque ya estamos bastante burocratizados, ¿no? Pero está siempre en nuestra mente, ¿no? Que tenemos que formar para transformar, acompañar ese crecimiento. Y yo me acuerdo ahora de que conoceréis, ¿no?, todas esas importantes corrientes de pensamiento que después de la Segunda Guerra Mundial pues se consolidaron o se desarrollaron, sobre todo en el ámbito de Columbia, de Chicago, de Harvard, ¿no? Que cada vez encontraron una convicción más clara de que la universidad no está para suministrar al mercado la mano de obra cualificada que necesita. Eso es una de sus tareas y creo que no la más importante, porque buscamos un progreso de la sociedad, pero el progreso no se mide por el desarrollo económico. O sea, el progreso de una sociedad no lo mide el Producto Interior Bruto. O sea, el desarrollo de una sociedad es algo más. Y por eso que el que se desarrollen valores más altos como la justicia, el amor, la igualdad, la libertad, etcétera, tiene que estar en nuestros objetivos. Y además porque si las personas las preparamos para ser muy capaces, pero no tienen ese sentido de servicio y piensan solo en sus propios intereses y compiten solo pensando en su propio interés y no el interés general, ni mucho menos en el bien común, lo único que hacemos es prepararlas para que compitan entre ellas y se maten. Y realmente nosotros tenemos que preparar a la gente para que esté muy bien preparada, pero tenga esa cultura de colaboración y de convivencia. Y tenemos que generar en ese sentido comunidades humanas muy comprometidas con la mejora de la sociedad. Y por eso la verdadera excelencia no está solo en los expedientes académicos, sino también en el carácter de las personas. Yo creo que esto cada vez lo saben más todas las empresas cuando buscan, las instituciones cuando buscan talento. Cada vez tienen más claro que es importante el expediente académico, pero que hay muchas otras cosas aún más importantes. Porque buscamos nosotros, entiendo, buscar no solo profesionales competentes, sino personas libres, comprometidas, y no solo mentes brillantes, sino también personas de carácter y de corazón sabio. Bueno, entonces, por eso decía que el saber que tenemos que transmitir, yo pienso en cada asignatura,
en cada área de trabajo que uno esté, pensar en transmitir el saber integrado en las grandes cuestiones de la vida, de la persona, de la sociedad. Y por eso la educación tiene que estar en un permanente contacto con todo aquello que nos hace ciudadanos más libres, más capaces de comprender el mundo, con opiniones mejor formadas, con mejores hábitos intelectuales. Y bueno, este tema de los hábitos intelectuales quizás es otro capítulo, me parece muy interesante, ¿no? Porque es importante que la universidad, y antes si es posible, pero que aprendamos todos a pensar con rigor, a estudiar y analizar las cosas con profundidad, sin sesgos ideológicos. Esto me parece particularmente importante porque vivimos un mundo en el que cada vez el acceso a la información es más posible, pero también el acceso a la desinformación y al sesgo ideológico es más brutal. Y parece que ahora cualquier opinión que tengas sobre un asunto inmediatamente te coloca en un bando. Y eso es lo contrario a la pluralidad que necesita cualquier sociedad. Tenemos que aprender a tener capacidad de juicio, argumentar con claridad, tener hábitos de escucha, de observación, gestión de la atención. Bueno, yo lo que más oigo a los profesores universitarios y también a los otros, pero más es que la atención es el gran problema, ¿no? El conseguir la atención, que nos escuchen. Y es lo que más agradecemos. La gestión de la memoria también es importante. Hay gente que se vincula demasiado a lo negativo. Está todo el día con resentimientos, con quejas, con fijaciones, con rencores, con heridas, o que tiene miedo al futuro. Ayer se lo leía a Gregorio Luri y decía que observa con preocupación que esta generación sea la primera educada con miedo al futuro. Eso es lo contrario a la educación. La educación, bueno, creo que está claro, ¿no? Saber hacerse las preguntas adecuadas, saber variar el rumbo de las cosas, tomando decisiones con conocimiento. Yo creo que hay mucho victimismo, pero bueno, saber centrarse en el presente. No basta con líderes para continuar lo que hay, no basta con responder preguntas, hay que saber hacerse preguntas, no basta cumplir objetivos, que ya los hay que cumplirlos, pero lo importante es saber cuáles deben ser. No basta hacer las cosas, hay que pensar si hay que hacer esas o hay que hacer otras, o hay que hacerlas de distinta manera. No podemos educar gente que es muy buena en lo que hace, pero que solo les interesa lo suyo. Necesitamos líderes que piensen en grande, que puedan iniciar e indicar nuevas direcciones en las que caminar. Y creo que por eso es importante contagiar ese deseo de saber, ese deseo de cuestionarse las propias ideas, de educar personas con gran integridad intelectual, que saben cuestionarse que saben hacerse preguntas, y que eso el profesor tiene que manifestarlo constantemente, ¿no? Y que sea como una chispa, ¿no? Que salta del profesor a los alumnos y que les hace despertar esos hábitos intelectuales, porque nosotros no enseñamos respuestas precocinadas, sino que sembramos inquietudes y queremos pues desarrollar esos hábitos, entre los que está pues el escuchar con interés. Y bueno, pues yo diría que un profesor que escucha es un profesor que aprende. Cuando uno se da cuenta de que sus opiniones son las mismas desde hace muchos años y no han cambiado nada, pues a lo mejor tiene que mirárselo. Porque lo normal es que las personas maticemos, cambiemos nuestras opiniones, tengamos ilusión de saber más cosas y aprender de cada uno de nuestros públicos, ¿no? Hay que aprender de los alumnos, que siempre nos dan muchas lecciones, hay que aprender de los compañeros, hay que aprender de las familias, de los antiguos alumnos, del mundo académico, de toda la sociedad, siempre abiertos a hacer las cosas mejor. Escuchar también pienso que nos da legitimidad como educadores. Un educador que no escucha no puede ser un buen educador, porque eso manifiesta deseo de saber, y el deseo de saber es lo principal que tenemos que transmitir, y por eso hay que generar ocasiones de diálogo y de participación en los que todos aprendan a escuchar, a crear un clima de confianza, de respeto a las opiniones de los demás, lograr en lo posible que ellos mismos lleguen a las conclusiones, no dárselas hechas, no adelantarlas, y luego incorporar lo aprendido a la propia narrativa, ¿no? Es muy bueno que un profesor cite cuestiones que ha aprendido en el aula, que ha escuchado a sus alumnos, ¿no? Y bueno, pues otro capítulo, se me ocurría hablar, es la
la fragilidad. Espero que me avisen cuando sea la hora. Pero bueno, la fragilidad. Yo creo que una de las cuestiones que yo observo, iba a decir desde la atalaya de mi edad, pero eso queda muy mal, ¿no? Pero es que estamos cambiando la búsqueda de autonomía, que siempre ha sido como el gran afán, ¿no?, de la gente joven, por la búsqueda de seguridad. A mí me parece un desastre. Y esta sobreprotección de las nuevas generaciones no es culpa solo de las familias, es culpa de las familias, de la escuela y del Estado. Y que está teniendo como resultado pues personas frágiles, personas que sufren por todo, ¿no? Es un horror, ¿no? Y yo creo que todos detectamos una importante fragilidad emocional, personas sobreprotegidas, con poca autonomía, con poca apertura a lo que les desafía o les disgusta. En esto influye mucho la cultura woke, pero no solo. Lo vemos en el victimismo general en muchas personas, ¿no? En muchos ámbitos también de la normativa pública, ¿no? Lo vemos en ese victimismo que las personas necesitan que les den la razón, o ese desafío brutal a lo que diga la ciencia, porque se imponen decisiones ideológicas desde el poder, ¿no?, desde la ley, ¿no? O ese empeño en reescribir la historia, ¿no?, completamente contrario a lo que es la ciencia y la razón y la universidad. O esa superioridad moral con que se amordaza a quienes discrepan de sus ideas mediante la coacción, el linchamiento social, la cultura de la cancelación. No podemos permitir cancelar el intercambio libre de ideas en espacios como el académico, que han nacido para la reflexión y para la sabiduría. Y tenemos que tener un diálogo con las opiniones contrarias, como ha sido siempre en la universidad. Y si el debate es desterrado por imponer normativas, las personas quedan a merced de las ideologías de los que hacen las leyes y la normativa. Eso es un horror. Lo digo porque hemos vivido épocas de autoritarismo, de dogmatismo, hemos vivido épocas de relativismo, hemos vivido épocas de indiferencia, pero parece ahora como que tenemos que hacer frente a un nuevo dogmatismo, que se rasga las vestiduras, que niega a los disidentes el derecho a argumentar, la cultura de la cancelación, que considera blasfemo lo que cuestiona sus dogmas. En fin, por eso creo que nos tiene que distinguir nuestro esfuerzo en saber que educar no es adoctrinar, que el éxito de la educación no es que piense lo mismo que nosotros, ni que tenga las mismas opiniones, ni el mismo conjunto de valores, ni hagan lo mismo, sino que piensen por sí mismos y que piensen bien. Siempre se me ocurre el ejemplo, dice, es bueno que uno elija libremente pareja, pero también es bueno que acierte, porque no basta hacer las cosas por uno mismo. Y es natural que el educador muestre su pensamiento, porque para eso lo tiene. Pero es bueno que haga que el alumno diga su opinión, y si es posible antes que la del profesor. Es muy buena la costumbre, me refiero con los alumnos, con los hijos o con lo que se quiera. Escuchar la opinión de las personas antes de dar la propia es una costumbre magnífica. Que el alumno haga una valoración y un contraste entre su pensamiento y el que se le ofrece. Porque si no, las opiniones nunca son propias, siempre son prestadas, siempre son asumidas, pero sin rigor, ¿no? Y efectivamente, cuando no se hace que manifiesten su pensamiento, pues es fácil caer en el adoctrinamiento. Y en todo caso, transmitir ideas sin que el alumno las haya pensado por sí mismo es un empeño muy superficial, muy efímero. Por eso es tan importante en el aula hacer razonar, hacer expresarse, argumentar, escuchar, formular preguntas relevantes, propiciar conversaciones significativas. Y bueno, que no es tanto dar más contenidos, aunque hay que darlos todos, sino iluminar la vida. Y yo creo que los profesores sentimos una gran satisfacción cuando vemos que los alumnos son capaces de discutir desde posturas personales muy distantes a las nuestras, o muy distantes entre ellas y de modo educado. Porque es que eso es la universidad. Esa es la sociedad que queremos, que la gente pueda ser muy plural en cuanto a sus pensamientos y que intercambien ideas con respeto y con deseo de aprender de las opiniones de los demás y argumentando de una forma bien fundada, no ideológica, no de descalificación, no de bandos. Y
bueno, a mí me gusta más que hablar de pensamiento crítico, hablar de pensamiento riguroso, porque también conozco mucha gente muy crítica que es insoportable, ¿no? Y ser crítico sin más yo tampoco lo considero un valor. Yo creo que lo importante es pensar bien. Para pensar bien hace falta sentido crítico, pero también hace falta más cosas, ¿no? Porque también hay mucha gente tóxica, ¿no? Hay mucha gente que es muy crítica, efectivamente, pero es muy crítica con un sesgo y un dogmatismo insoportable. Y bueno, pues creo que es muy importante impulsar ese hábito de pensar con rigor. Hace poco leía no me acuerdo ahora quién, que era muy importante leer libros largos y enteros, porque cuando una persona lee un libro largo y entero, manifiesta una capacidad de concentración que hoy día es imposible para la mayor parte de la población. Y esto es una falta de preparación para su futuro brutal, porque si solamente pueden consumir pensamiento, comida rápida, digamos, pues más vale eso que se mueran de hambre intelectual, pero que hay que conseguir, y también cada uno tenemos que pensar cuántos libros enteros hemos leído últimamente, porque a lo mejor nos llevamos un susto, pero está claro que quien lee piensa, y los hábitos intelectuales sin leer libros yo creo que es difícil desarrollarlos. Y bueno, pues que vean respetados todas las personas su opinión, que seamos capaces de contrastarlas, y situando siempre la verdad en el centro de diálogo académico. O sea, nosotros tenemos que ser humildes buscadores de la verdad. O sea, quien considera que existe la verdad puede salir de sus errores. Quien considera que no existe la verdad no tiene ningún interés en salir de ellos. Es su verdad, no tiene ningún interés en contrastarla. Quien se considera poseedor de la verdad es un peligro. Por eso nosotros no debemos ser así. Debemos educar no como si fuéramos poseedores absolutos de la verdad, sino humildes buscadores de la verdad, servidores de ella, respetuosos con ella. Nunca llegamos. Es un acercamiento en el mejor de los casos asintótico, pero nunca poseeremos la verdad. Por eso seremos unos fundamentalistas si pensáramos eso, ¿no? Bueno, pues dotar de sentido sus vidas, que entiendo que es un gran objetivo de la universidad, lo tienen que ver en la vida de sus profesores. Y los profesores, los alumnos nos conocen, iba a decir mejor que nuestras madres, pero en fin, quizá, yo creo que a veces en primaria sí que pasa eso, pero bueno, o sea, cuando un profesor está 20 horas a la semana con sus alumnos, pero los profesores nos conocen muy bien. Nosotros pensamos que nuestros emociones y pensamientos quedan ocultos a su mirada, pero normalmente no es así. O sea, normalmente nos tienen completamente conocidos, ¿no? Y tienen que ver nuestra integridad, nuestra honestidad, nuestro compromiso con el trabajo bien hecho, nuestro deseo de buscar la verdad, nuestro deseo de respetar a las personas, a las presentes y a las ausentes, nuestro deseo de cultivarnos y formarnos, que somos capaces de decir sobre este tema, pues lo tengo que estudiar, ¿no? Que seamos capaces de no dar una opinión de aquello que no tenemos opinión, que sepamos participar en contextos reflexivos de diálogo abierto, crear espacios de reflexión, crear una comunidad intelectual en el aula y en el claustro, hacer pensar a los alumnos qué tipo de periodista o de ingeniero o de médico quieren ser, ¿no? Y hacerle pensar cuáles son las cualidades científicas, profesionales, éticas y personales que necesita hoy la profesión y cómo las puedo desarrollar aquí, en la universidad. Y bueno, pues al final yo pienso que la cuestión básica al hablar del sentido es el sentido de servicio, porque si uno entiende la profesión como servicio, como un modo de contribuir a una sociedad mejor y no una simple búsqueda de éxito personal, la sociedad mejora, las personas mejoran. La propuesta del individualismo ha sido un fracaso completo y creo que cada vez lo sabe más la gente joven. Lo que pasa es que la gente adulta vivimos de nuestros traumas y nuestras heridas de una generación antes. Entonces, pues conocer los propios traumas siempre es iluminante, ¿no? Pero también hay que saber que no son los de nuestros alumnos, ¿no? Y que hay que educar a los alumnos pues en función de su necesidad, no de la nuestra de 30 años antes. Bueno, dotar de sentido,
el altruismo del educador, yo creo que igual que un padre siente una gran satisfacción en verse superado por su hijo, un profesor también siente una gran satisfacción viendo que sus alumnos entienden en poco tiempo lo que a uno mismo le ha costado mucho aprender. Y si uno no siente esa satisfacción, nunca será un buen profesor. Igual que una persona, si no controla su envidia, nunca tendrá buena amistad. Porque es evidente que nos tiene que alegrar que le vaya bien a nuestros amigos, y la envidia es lo contrario, es sufrir por el bien ajeno. Bueno, pues educar el carácter, pues yo creo que la educación ética y del carácter es otro de los grandes desafíos de las universidades, ¿no? Todavía escucho decir gente que la educación es neutra y tal. Bueno, en fin, queremos un mundo mejor, y lo decisivo pues es pues la cultura que generemos, no tanto las regulaciones o procedimientos. Yo creo que vivimos en todo el planeta una especie de hipertrofia de normativa y de burocracia horrorosa, que yo espero que algún día alguien consiga moderar. Pero claro, yo entiendo que es natural. Para mejorar cualquier cosa, pues el que no consigue mejorar la cultura, lo único que puede hacer es mejorar los procedimientos y el control. Y es evidente que lo tiene que haber. Además, las compliance nos obligan a hacer un montón de cosas que a nadie nos gusta, pero en fin, lo marca la ley, somos gente de bien, cumplimos la ley, pero lo importante no está en la normativa, está en la cultura. Y tenemos que recibimos mucha gente cada año en las aulas, serán futuros dirigentes de la sociedad. Hay gente que piensa que el mundo lo van a cambiar, pues eso, pues las grandes instituciones, y evidentemente es importante, pero las grandes instituciones están llevadas por personas, esas personas pasan por la universidad y queramos o no, los profesores somos referentes para ellos. Vienen a nuestras aulas buscando orientación para sus vidas, aunque no lo digan, y la solución no está en el adoctrinamiento, repito, ni está en la indiferencia, ni en la neutralidad ética, suponiendo que exista, que no existe. Estamos emitiendo en todo momento convicciones éticas. Por eso la pregunta no es si debemos ofrecer una educación moral, sino cómo hacerlo mejor. Y la moralidad de una persona pues reside en su carácter, evidentemente, los hábitos que componen su forma de ser y de vivir. Y después de muchas décadas de supuesta neutralidad moral en las aulas, pues hoy el convencimiento general es de la importancia de la educación del carácter, que la ética no se puede confinar en la esfera privada, que la vida profesional se enfrenta a constantes dilemas éticos y esos dilemas afectan constantemente a la vida de las personas, no podemos ignorarlo, y que es muy importante porque un mal padre o un mal ciudadano puede incluso ser un buen médico, pero no un buen profesor. Para un profesor la componente ética es especialmente valiosa. Y de hecho, cuando los alumnos se quejan de un profesor, casi siempre se quejan de cuestiones éticas, ¿no? De que es soberbio, de que es injusto, de que tiene mal carácter, de que no cumple sus tareas, que no colabora, que habla mal de otros. Por eso que aprenden ética en los libros, pero sobre todo viéndonos a nosotros. Y el último capítulo que quería hablar es sobre la identidad cristiana de la universidad, que es un capítulo no sencillo, pero claro, yo pensaba, para empezar, la universidad nació históricamente en el seno de la Iglesia. Todas las primeras universidades nacieron con edictos pontificios. Durante siglos el cristianismo ha sido la principal fuente de inspiración de la universidad, y lo mismo se puede decir de la escuela. La historia de la escuela es interesantísima, ¿no? Y daría para otra ocasión, pero bueno, la historia nos muestra que la inspiración cristiana ha reforzado el deseo de buscar la verdad y de servir a la persona, que son las dos grandes cuestiones básicas. Y la inspiración cristiana pues ha sido el principal impulsor para avanzar en el camino hacia los últimos porqués de la persona, del mundo, y eso ha beneficiado a todas las instituciones con identidad religiosa o sin ella, porque las grandes propuestas cristianas hoy han sido asumidas en gran parte por la sociedad, aunque esa sociedad pues maldiga luego contra las religiones o contra una en particular. Pero bueno, que la universidad de identidad cristiana pues tiene que integrar esas dos realidades, que es una comunidad de estudiosos en diversos campos del saber, que es la universidad, pero al tiempo es una comunidad humana impregnada de sentido cristiano.
Y son dos elementos que no deben ser ni disjuntos ni yuxtapuestos. O sea, la Universidad de Identidad Cristiana no es una universidad que ofrece servicios religiosos, como por ejemplo el aeropuerto de Barajas, que tiene capellán y capilla, tiene servicio religioso, pero no es un aeropuerto de inspiración cristiana, por lo menos que yo sepa, o un crucero por el Mediterráneo, o una cárcel que también, o un cuartel que puede tener su capellán, o un hospital. Creo que la universidad es un poco más que eso, ¿no? Tampoco es el extremo contrario, no se puede subordinar la educación a la evangelización. Esto es la universidad. Y bueno, pues la naturaleza de ambas identidades es la misma, es la pregunta por la verdad. Tanto la fe como la ciencia, como todo es... O sea, lo católico no puede convertirse en nada ideológico, pero tampoco debe quedarse confinado a lo privado. Todo quehacer auténticamente universitario influye en la reflexión acerca de los últimos porqués de la persona y el mundo. Y la cuestión es que la fe tiene que inculturarse. Decía Juan Pablo II aquella famosa frase: una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. Por eso a las universidades de identidad cristiana le corresponde aportar una presencia en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y la cultura, que son enormes, son muchísimos. Y el cristianismo pues es profundamente humano y por eso es capaz de dialogar y trabajar con todos, iluminar toda realidad humana. Y por eso entiendo que una institución educativa de identidad y de inspiración cristiana debe manifestar con orgullo su identidad cristiana. Y pueden tener un gran efecto benéfico para el conjunto de la comunidad académica. Y yo creo que para esto basta con leer con atención la historia de la universidad y de la escuela. Y uno enseguida ve que sin la inspiración cristiana no existirían. Y esto pues es, bueno, tampoco hay que decirlo mucho porque parece como que uno se quiere apropiar de la historia, pero las cosas son como son. Y creo que el efecto de la inspiración cristiana en una universidad es fundamental. Y nos ayuda a levantar la mirada por encima de las demandas del mercado, nos ayuda mucho a preguntarnos por el sentido, nos ayuda a poner la verdad en el centro de la vida universitaria y nos hace comprender que ser educador es una de las profesiones más nobles y más trascendentes y que educar está, como decía Torralba, a la altura del ministerio religioso. Los educadores somos servidores de la verdad y entramos en el aula como al templo del saber y casi nos descalzamos porque pisamos terreno sagrado. Y nuestra responsabilidad es muy grande y por eso buscamos educar la inteligencia trascendente, porque si no, pues dejaríamos sin desarrollo el futuro de las personas, el sentido de su vida. Y lógicamente esa propuesta tiene una tradición católica porque es una universidad de identidad, de inspiración católica. Y precisamente por serlo somos muy respetuosos con las demás creencias, con la gente que no cree, con la gente que tiene otras religiones. Es lo que siempre ha caracterizado, salvo épocas o personas que han tenido menos éxito en esto, pero siempre ha estado en la propuesta cristiana. Y tenemos que liberarnos de las dinámicas pesimistas, de pensar que la gente joven no le interesa. Ahora mismo, en estos últimos años, está sucediendo exactamente lo contrario, el despertar espiritual y religioso de la gente joven. Nadie lo entiende. Vamos, nadie lo entiende. Bueno, es evidente, pero que hay que salir de las dinámicas pesimistas de personas apáticas, resignadas, limitadas por la sensación de declive, por la ausencia de ideas, y promover una narrativa optimista y empática. Porque el sentido tiene mucho que ver con la esperanza y con el optimismo. Si la gente joven tiene miedo al futuro, es pesimista, se está todo el día quejando. El otro día leía que pues lo que todos tenemos más fácil eran tres cosas, a ver si me acuerdo, que era quejarse, tener razón y buscar culpables. Son como las tres primeras ideas que a uno le viene a la cabeza cuando tiene un problema, porque generan dopamina, ¿no? Ya, aquí si no se habla de dopamina parece que uno no... Generan dopamina, pero muy poca. Se disipa enseguida y necesita más culpables, necesita que le den la razón, necesita pues quejarse. Entonces, claro, yo creo que cuando uno se descubra quejándose tiene que sacarse tarjeta amarilla a sí mismo, porque está, en vez de buscar solución, buscar sentido, buscar esperanza, buscar propósito, lo que está haciendo es mirar al pasado y decir,
dejadlo, que es que esto no tiene arreglo, que el mundo está muy mal, que esto es un desastre, que yo ya lo he intentado muchas veces, que no seáis ingenuos, ¿no? Y por eso pues hace falta que la gente joven pues tenga ese optimismo. La gente joven suele interesarse por lo que se le propone de forma positiva y estimulante, pero muchas veces hay que suscitarlo, porque hasta que no se les planta delante no lo descubren, y a lo mejor al principio no les atrae, ¿no?, como tantas cosas, pero luego cuando lo ejercitan descubren que era precisamente lo que estaban buscando. Bueno, toda sociedad se apercibe a sí mismo siempre como una época de crisis, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre decía que nuestra generación era un desastre, y mi abuelo decía que la de mi padre era un desastre, y bueno, ahora todo el mundo piensa que la gente joven de ahora pues viene cada vez peor, ¿no? Es la reflexión fácil. Pero bueno, yo entiendo que educar siempre ha sido difícil, y por eso siempre toda generación ha visto con cierta frustración su trabajo de educar a la siguiente generación. Es una frustración, yo entiendo, que es sana, porque uno siempre le gustaría lograr más, pero claro, también hay que respetar la libertad, hay que procurar no pintar de rosa el pasado, no pensar que todas, pues lo que se piensa siempre, ¿no?, que la gente de antes era más generosa, más buena, más honrada, más virtuosa, más pacífica, porque eso lo único que demuestra es la pérdida de memoria que uno sufre. Y bueno, es normal perder memoria con el tiempo, pero también es normal saberlo, y que en todas las épocas ha estado el germen de lo peor y de lo mejor, y que no es realista una perspectiva que no contenga la expectativa de lo mejor, y que solo se comprende bien la realidad cuando se vislumbra su mejor futuro. Y si uno no es optimista con el futuro, lo mejor es que deje la enseñanza cuanto antes, que hay otros sitios que le van a pagar más, y verdad que no hay ningún problema, pero de verdad, si uno no es optimista, creo que hace mucho daño a la siguiente generación. No debería dedicarse a la educación, o debe someterse a terapia, él mismo, no hace falta acudir a nadie, pero que ver lo mejor es también, ver mejor es ver lo mejor, que el futuro tiene el nombre de la esperanza, y que la esperanza no es un optimismo ingenuo, que es la fuerza de un corazón que sabe mirar el mañana con lucidez. Y nada más. Muchas gracias.